Saludos, buenas tardes. En esta parte de la tutoría vamos a estar cubriendo el tema de propiedades de funciones. En la presentación, esto está en la página 23, y se van a dar cuenta que hay unos ejercicios en la página 25, si siguen pasando. Hay como unos ejercicios aquí, los voy a brincar porque están de nuevo aquí abajo. Eso fue un error mío. Esos ejercicios van a aparecer aquí abajo de nuevo, que los puse en orden. Así que eso yo lo tengo que borrar de la presentación después. Así que vamos a empezar aquí, en la 11. Tenemos esa gráfica y nos están haciendo unas cuantas preguntas. La primera dice, la función está creciendo, increasing, que en español es creciente, creciente, en el intervalo de -8 a -2. Este intervalo son las X. Importante que usted tenga presente que esas son las X como tal, no las Y. Así que de -8 a -2, estamos hablando de aquí, de -8, esto es -8 en la X, hasta -2 aquí. Entonces de -8 a -2, de aquí hasta aquí, la función va subiendo de izquierda a derecha. Ahí es que la función va a ser creciente o increasing, cuando va subiendo de izquierda a derecha. En este otro intervalo, de -2 a 0, ahí va bajando de izquierda a derecha. De izquierda a derecha va bajando. Así que ahí sería decreciente o decreasing. Así que vamos a contestar esta. Esta sería sí, yes. Porque va subiendo de -8 hasta -2 en las X. Esas X van subiendo. La función va subiendo de -8 hasta -2. Y entonces, después pregunta, la función está decreciendo de -8 a -4. Pues de -8 a -4 está aquí. Ahí va a ser creciente. Entonces, en ese intervalo de -8 a -4 es creciente. Así que esto sería no. La próxima pregunta, el intervalo es creciente, perdón, la función es creciente de 2 a 10. X igual a 2 está aquí. Hasta 10. 10 está acá, más o menos. Así que la función va a ser creciente en todo ese intervalo. No, porque aquí es decreciente y acá es creciente. De 5 en adelante es creciente. Y de 2 hasta 5 es decreciente. Así que esto estaría mal. No. De 2 a 5 es decreciente. Sí, eso lo acabamos de discutir. De 2 a 5, de x igual a 2 hasta x igual a 5, la función va bajando de izquierda a derecha, así que va a ser decreciente. List the intervals on which f is increasing. ¿Cuáles son los intervalos en que la función está creciendo? Así que la función va a estar creciendo aquí. Este es el primer intervalo de -8 a -2. Voy a apuntarlo. Unión también va a ser creciente de 0 hasta 2. Unión de 0 hasta 2. Unión después va a ser creciente de 5 en adelante. De 5 hasta infinito positivo. De 5 a positivo infinito va a ser creciente. Estos intervalos están cubriendo las X donde la función es creciente. No se confunda y diga que es creciente de -4 hasta 6. Eso está mal. No puede ver las Y. Usted tiene que ver las X, de -8 hasta -2. Que eso a veces confunde. Muchas veces los estudiantes ven eso y contestan las Y.
en los intervalos, asegúrese de que estés contestando las X's. Luego, los intervalos donde la función es decreciente. La función va a ser decreciente aquí de negativo infinito hasta negativo 8. Negativo infinito a negativo 8. Unión. Aquí también. De negativo 2 a 0. Unión de negativo 2 a 0. Y también de 5, de 2 hasta 5. Ahí también va a ser decreciente. De 2 hasta 5. Luego, la próxima dice, hay un máximo local, valor en 2, at 2, en esa X. Hay un máximo local, voy a ver aquí la X igual a 2. Y aquí hay un máximo, sí. El máximo local es cuando hay una montañita, así, arriba. Siempre va a haber un máximo ahí. Se va a llamar local porque está en un intervalo dado. Máximo local. So, cuando hay una montañita, así, ese punto más alto, pues va a ser un máximo local. Aquí también hay un máximo local, en este punto de aquí, en negativo 2,6. Y los mínimos locales es lo mismo, pero al revés. Las montañitas al revés. Aquí hay un mínimo local, aquí hay un mínimo local, y aquí también hay un mínimo local. Que eso está explicado más aquí en donde es que yo lo puse. No, no lo puse aquí. Que aquí lo explica, que aquí está el máximo, es en un intervalo el punto más alto. So, tiene que tener una montañita hacia arriba. So, este punto es un máximo. Y la montañita al revés, que antes decreciente y después creciente, que hay una montañita ahí, pues ahí va a ser un mínimo. Siempre. Y aquí también. Va a ser decreciente y después creciente. Así que hay máximos y mínimos locales si antes decreciente y después es decreciente. Ahí sería un mínimo. Y si antes es creciente y después es decreciente, pues ahí va a quedar un máximo. So, básicamente es más fácil identificar la montañita, o la montañita hacia arriba, o la montañita al revés. Así que, volviendo aquí al ejercicio, aquí hay un máximo local, sí. En este punto hay un máximo local. Aquí. Y el máximo local es 10, como tal. La Y. El valor del máximo local es 10, es la Y. Cuando le piden el valor, sería la Y. Yes. Después contestan 10. Entonces hay un máximo local en 5. En 5 es un mínimo. So, esto es un mínimo. So, no. No. Y entonces la 19 dice, list the numbers at which f has a local maximum, donde la función tiene un máximo local. Aquí hay un máximo local, una montañita, y aquí también hay un máximo local, que serían, fíjense que aquí está preguntando at which f has a local maximum, que esas son las x's. Y después te preguntan cuáles son los valores del máximo local. Estas son las y's. Así que aquí en la primera pregunta, en la primera oración, aquí me están pidiendo las x's. List the numbers at which f has a local maximum. ¿En qué x's la función tiene un máximo local? Pues va a ser en x igual a negativo 2
y en x igual a 2. Esas son las que contestan la primera oración. Y negativo 2. ¿Y cuáles son los valores máximos locales? Esas son las y's. Pues serían 6 y 10. Y igual a 6 y 10. Y entonces, ¿cuáles son los números en que tiene un número, un mínimo local? Que estas son las x's. List the numbers at which f has a local minimum. Estas son las x's, donde está el mínimo. En este caso, los mínimos los voy a poner verde. Este es un mínimo, este es un mínimo, y este punto también es un mínimo. Entonces, ¿qué x's tienen el mínimo? El negativo 8, el 0 y el 5. ¿Y what are the local minimum values? Cuando son los values, son las y's, pues serían negativo 4, 0 y 0. En verdad no tienen que repetirlo dos veces, porque la y es la misma. So, pueden ponerlo una sola vez en vez de ponerlo dos veces repetido. Sería negativo 4 y 0. Así que esa sería la contestación a ese ejercicio. Puede ser que esto no venga lo de máximo y mínimo locales, pero por si acaso se lo estoy dando. Así que hay veces que los profesores no discuten eso, pero sí más bien discuten lo decreciente y decreciente. Ahora vamos al próximo ejercicio. Aquí tenemos varias gráficas y nos están pidiendo los interceptos, el dominio y el rango. Nos están pidiendo los intervalos donde la función es creciente, decreciente o constante. Y también nos está pidiendo si la función es par, impar o ninguno. Para que vean algunas de estas cosas gráficamente, la función es par, una función es par, even, an even function, even es lo mismo que par. Una función es par si es simétrica con respecto al eje de y. El eje de y es este. Y cuando una función es simétrica respecto a ese eje, pues entonces lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. Ahí la función se va a decir que es par o even, si está tomando la clase en inglés. En el caso de que sea odd significa impar en español. Odd es impar en español. Impar. En ese caso, la función va a ser simétrica respecto a la línea y igual a x, a esa línea. Que básicamente lo que está en el primer cuadrante, que está aquí, este es el primer cuadrante, va a ser lo mismo que lo que está en el tercer cuadrante, pero al revés. Fíjense que esto va así y esto va para el otro lado igual, pero en dirección contraria. Ahí es simétrica respecto a la línea y igual a x. También si pasara de aquí para acá, algo así, eso también es simétrica con respecto al origen. Si fuera lo mismo que está aquí, va a ser lo mismo que está acá. Que eso es otro ejemplo. Y esta de aquí en medio no tiene ningún tipo de simetría, porque no es simétrica respecto al eje de Y, porque lo que está a la izquierda no es lo mismo que está a la derecha. Está al revés, pero no es lo mismo. Tiene que ser exactamente lo mismo, izquierda y derecha. Y tampoco es simétrico respecto al origen, porque si uno traza la línea y igual a x que pasa por el origen, por el punto 0, 0, traza esta línea, pues entonces no hay simetría. Aquí sí la hay, si uno la traza, ahí hay simetría. Pero aquí no hay, o sea, esta va a ser ninguna. Y entonces, lo otro era lo decreciente, que eso lo discutimos. A ver, ¿qué más hay aquí? Ahí te piden los interceptos,
Eso ya lo habíamos discutido, pues los interceptos, lo primero. Este, para la primera, los interceptos son, el intercepto en Y sería 0,3. Pueden contestarlo como un punto, 0,3. O pueden contestar Y igual a 3. Ese va a ser el intercepto en Y. Y Y. Luego, el intercepto en X, en este caso, en esta función, serían 2. Serían 2. Pues serían estos dos puntos. Negativo 2, 0 y 2, 0. Esos son los interceptos en X. Negativo 2, 0 y 2, 0. O X igual a negativo 2 y X igual a 2. Eso se llaman los interceptos en X. Son los puntos donde que tocan el eje de X, que la Y es 0. El dominio aquí serían las X. La X más a la izquierda de negativo 4, de negativo 4 hasta 4. Ahí están todas las X. So, ese va a ser el dominio de esa función. El dominio voy a poner que es de negativo 4 a 4. Y el rango son las Y's. El rango sería, la Y más bajita es 0, de 0 hasta 3, que es la Y más alta. El rango sería de 0 a 3. Entonces, esta función, ¿dónde va a ser creciente? Va a ser, vamos a ponerlo aquí violeta, va a ser creciente, intervalos. La función va a ser creciente, aquí es decreciente, en este intervalo es creciente, que sería de negativo 2 a 0 y también de 2 a 4. Aquí también es creciente. De negativo 2 a 0, unión de 2 a 4. Entonces va a ser decreciente de negativo 4 hasta negativo 2, ahí es decreciente, y de 0 a 2. Así que de negativo 4 a negativo 2, unión de 0 a 2. Ahí estarían los intervalos donde la función es decreciente. Y entonces, esta función, si uno traza la línea así en el eje de Y, pero lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha, así que va a ser simétrica respecto al eje de Y. Así que esta función es par. La función es par o even. F de X es par. O even si está tomando la clase en inglés. Muy bien, ese sería el 21. Decimos el 21. Vamos a hacer el próximo. Le puede dar pausa al video, ¿verdad? Lo va a borrar, pero le puede dar pausa al video si quiere copiar las contestaciones. Vamos a borrar esto y lo voy a hacer ahí mismo. Aquí no hay mucho espacio. Del 22, los interceptos y Y sería Y igual a 2. O puede contestar el punto 02 de cualquier manera. Usualmente lo contestan así. A mí me gusta contestarlo como punto, pero casi siempre lo aceptan así los profesores. Como Y igual a 2. Cualquier cosa le pregunta, ¿verdad? Si lo quiere como un punto o si lo quiere así, Y igual a 2. Casi siempre lo aceptan así. Y entonces el int X sería X igual a negativo 1 y X igual a 1.
Entonces ahí están los interceptos. Entonces el dominio son las x de negativo 3 hasta 3 en mi dominio. Y el rango va a ser de 0, que es la y más bajita, hasta 3, que es la y más alta. De 0 a 3. Está la contestación, el rango. Entonces la función, y no discutí esto, la función es constante. Eso era lo que quería discutir también. La función es constante cuando usted tiene como una línea. Vamos a ver si aquí hay un ejemplo de algo así. Mira aquí. Aquí la función no está ni subiendo ni bajando. Así que la función ahí en ese intervalo va a ser constante. Y aquí también, por ejemplo, aquí es creciente, pues va subiendo de izquierda a derecha, pero en este intervalo es constante. Bueno, no sube ni baja. Entonces, eso es lo que significa constante, que ni en el primero ni en el segundo, pues no hay nada constante. Pero va a ser creciente y decreciente. Vamos a poner creciente. Creciente sería en estos dos intervalos de negativo 1 a 0, las x. Recuerden que estamos pegando con los intervalos de negativo 1 a 0, la x, no de negativo 1 a 2, de negativo 1 a 0. Unión de 1, la x, hasta 3, la x. Entonces la función va a ser decreciente de negativo 3 hasta negativo 1. Unión de 0 hasta 1. De 0 hasta 1. Entonces ahí estaría la contestación de ese ejercicio. Y entonces la última sería, esta también va a ser impar. Perdón, va a ser par, porque es simétrico respecto al eje de Y. Lo que está a la izquierda va a ser lo que está a la derecha. Así que esto va a ser par o even. Muy bien, pero vamos para el próximo. Próximo, de negativo infinito. Bueno, vamos a contestar los interceptos. Solamente no va a tener intercepto en X. Bueno, esto nunca va a pasar para abajo. No, nunca va a traspasar el eje de X. Pero va a tener un intercepto en Y, que es ese punto. Intercepto en Y sería Y igual a 1. Y Y igual a 1. O 0, 1, ¿verdad? Como quiera contestar. El dominio son las X. ¿Cuáles X están aquí? Están de negativo infinito hasta infinito. Todas las X están ahí porque esto sigue para la derecha, vaya. Sigue. Va a ir subiendo para la derecha y eso no para. Así que esto va a ser de negativo infinito a infinito, el dominio aquí. Entonces el rango van a ser las Y. La Y más bajita es casi 0. No toca 0, pero se va a poner de 0 sin incluir hasta infinito, porque sigue subiendo para allá abajo. Esto va a ser de 0 sin incluir hasta infinito. Quiere decir que este no se incluye, el 0, porque nunca da 0 la Y. Y los infinitos siempre llevan paréntesis en el dominio. Entonces esa función es creciente todo el tiempo, es creciente, va subiendo de izquierda a derecha, de negativo infinito a infinito.
Y esa función es ninguna. No es ni par, ni par, ni, ni impar, ni par, es solamente ninguna. Porque no es simétrico respecto al eje de Y, ni tampoco respecto a esta línea, la diagonal que pasa por el punto 0,0. Y es creciente, ¿verdad? Porque va subiendo de izquierda a derecha en todo momento. Entonces, en todo el intervalo va a ser creciente. Muy bien, vamos para la próxima. Vamos a hacer la 24 ahora. La 24 tiene un intercepto en X, que es 1, 0. X igual a 1 o 1, 0. El dominio sería de 0 hasta infinito. ¿Por qué de 0 a infinito? Porque piense que la X más a la izquierda, esto se va acercando a 0, pero nunca toca 0. Así que va a ser de 0 sin incluir hasta infinito, las X. De 0 hasta infinito, para acá. Y las Y, pues sería de negativo infinito hasta infinito, porque esto sí va a seguir subiendo, esto sigue subiendo para allá. So, el rango sería de negativo infinito a infinito. Entonces los intervalos, donde la función es creciente o decreciente, en este caso, esta función siempre va a ser creciente. Creciente también. Y va a ser creciente de 0 hasta infinito en el dominio. Creciente de 0 a infinito. Entonces esta función no va a ser ni par, ni impar, ni ninguno. O sea, va a ser ninguno. No es ni par ni impar. Ninguno. Esa sería la contestación de la 24. Muy bien, vamos a la próxima, la 25. La 25 va a tener un intercepto en X, en Y, perdón, el intercepto en Y sería 0, 0, que ese es el punto 0, 0, que no está marcado ahí, pero está ahí, 0, 0. Así que int Y sería solamente Y igual a 0. Entonces int X son todas las X, todas las que tocan el eje de X, todos los puntos que tocan el eje de X, que serían negativo pi, 0 y pi. Esos son los interceptos en X. So, negativo pi, 0 y pi. Entonces el dominio sería de negativo pi a pi. De negativo pi a pi. Y el rango de negativo 1 a 1, la y. O sea, el rango siempre es con la y. So, de negativo 1 a 1. Entonces la función va a ser decreciente de negativo pi hasta negativo pi medio, que es la x. Negativo pi hasta negativo pi medio. Recuerden que los intervalos son en x. Esto va a ser decreciente de negativo pi hasta pi medio, negativo, unión, de pi medio hasta pi.
También ahí es decreciente. De pi medio hasta pi. Y entonces va a ser creciente de negativo pi medio a pi medio. De negativo pi medio a pi medio es creciente la función. Así que sería de negativo pi medio a pi medio. Y esta función es simétrica respecto al eje al origen. Piensen que lo que está aquí es lo mismo que lo que está en el tercer cuadrante al revés. Está respecto al origen, respecto a esa línea que está aquí, esta línea. Vamos a poner la bonita la línea. Ahí, esa línea. Solo que está para acá es lo mismo que lo que está aquí. Wow. Oye, entonces esa va a ser impar. Esa sería la contestación de la 25. Vamos a la 26 ahora. La 26 va a tener un intercepto en Y que sería en 1, aquí. 1, Y igual a 1, en Y. Entonces, int X sería X igual a negativo pi medio y X igual a pi medio. Esas dos X, negativo pi medio y pi medio. Entonces, el dominio sería de negativo pi hasta pi, de negativo pi a pi. Esas X, negativo pi a pi. Y el rango sería de negativo 1 hasta 1. De negativo 1 a 1. Ese sería el rango. Entonces, la función va a ser creciente de negativo pi hasta 0, no hasta 1, hasta 0. Recuerden que son las X, de negativo pi hasta 0. Ese es el error común. Muchas veces pueden de negativo pi a 1 y se fijan en la Y. No, es de negativo pi, que es la X, hasta 0, que es la X. Ahí va a ser creciente. Creciente. Negativo pi a 0 y decreciente de pi de 0 hasta pi. De 0 hasta pi. Y esta función va a ser par. Esta es la contestación de la 26.
Ahora vamos a la 27. En la 27 vamos a buscar primero los interceptos. Intercepto en X, bueno, el intercepto en Y, que sería 0, 1 medio. Está el punto dado. So, Y igual a 1 medio es el int Y. Y entonces el int X sería X igual a, ¿dónde va a tocar el eje de X? En estos dos puntos. Aquí, este punto es 1/3 y este punto vamos a asumir que es 2.5. 2.5, pues está entre 2 y 3, pues 2.5. Pues 1/3 y 2.5. X igual a 1/3 y 2.5, que es lo mismo que 5 medios, si lo quieres poner como una fracción. O sea, 2/3 y 5 medios son lo mismo. Entonces el dominio ahí sería de -3, la X, hasta 3, la X, o de -3 a 3 es el dominio. Y entonces el rango sería de -1 hasta 1 medio, que es la Y más alta. No, embuste. Esto es de aquí abajo. La Y más alta es 2, este punto, que es de 2. Entonces, de -1 hasta 2. Ese sería el rango. Entonces, los intervalos donde es creciente, va a ser creciente, vamos a ponerlo aquí, creciente. Vamos a buscar donde eso es creciente. Creciente solamente aquí. De la X, a la X aquí es 2, de 2 hasta 3, solamente es creciente. De 2 a 3. Entonces, decreciente, ¿dónde va a ser decreciente? Vamos a ver. Aquí, que son las X, de -1 hasta 1. De -1 a 1. Ese es el intervalo. De -1 a 1. Entonces, constante es donde no está creciendo ni decreciendo, que ahí va a ser de -3 hasta -1, unión de 1 hasta 2. De -3 hasta -1, unión de 1 hasta 2. Usualmente, esto es algo que le iba a decir, a veces casi siempre yo lo pongo entre paréntesis, por lo menos creciente y decreciente. Yo los pongo entre paréntesis, vamos a ponerlos todos entre paréntesis. Pero en verdad muchas veces eso es opción del profesor, lo que el profesor diga. Casi siempre, pues paréntesis, pero hay veces que, o sea, lo he visto, no mucho, pero lo he visto que hay veces dice, no, tiene que ser corchete por alguna razón. Pero si fuera por mí, yo hubiera contestado paréntesis. Pero en verdad, pues depende de su profesor. Eso es algo que debe estar pendiente a cómo él lo contesta. Muy bien. Y entonces la última sería si es par o impar o ninguna. Y en este caso, esta función es ninguna. No es ni par ni impar tampoco. Así que vamos a la próxima. Esta sería neither, ninguna.
Entonces, la última de esta parte, el intercepto en Y sería Y igual a 1. Y igual a 1 en Y. Entonces, el intercepto en X va a ser, son 2 en este punto que es negativo 2.3 y 3 aquí. So, X igual a esos dos valores. X igual a negativo 2.3 y 3. Entonces el dominio va a ser de negativo 3 hasta 3 también. Y el rango va a ser las Y, que son de negativo 2 hasta la Y más alta, que es 2 positivo. De negativo 2 a 2. Entonces vamos a buscar el creciente decreciente y constante. Decreciente va a ser aquí solamente de 2 hasta 3. De 2 a 3 es decreciente. Creciente va a ser de negativo 3 hasta negativo 2 y de 0 a 2. De negativo, negativo 3 hasta negativo 2 y de 0 a 2. Aquí vamos a ponerle esto entre paréntesis también. Entonces, constante va a ser solamente en este intervalo, de negativo 2 a 0. De negativo 2 a 0. Entonces, esa función no es ni par ni impar tampoco. Es ninguna. Ninguna. Y ahí estaría la contestación a esa parte. Ese es el último, del 28.